en utilizar es presentar la palabra, presentar a Cristo y yo esconderme detrás de Él. Pero hermanos, hay muchos cristianos que siguen oyendo a los hombres y son llevados por los sentimientos, como le pasó a Pedro en el monte de la transfiguración. Otra vez el Padre le dice que oigan a Jesús. Versículo 8. Versículo 8. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Versículo número 10, hermanos. Versículo 10. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Óigame, desde el principio del ministerio Jesús se lo venía diciendo, pero todavía ellos no entendían. Cuando salió la voz y le dice a los discípulos, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, a él oíd, dice que no sabía ni lo que les estaban hablando. Qué tremendo esto. Ellos no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Ahora vamos a Lucas. Vamos a Lucas. Vamos a ver, capítulo 9. Lucas 9. Ahora vamos a recoger la misma narración, pero desde la perspectiva del doctor, del médico Lucas. Lucas 9, 28 al 36. Vamos a ver ahora por qué Pedro, Juan y Jacobo no entendían lo que se les estaba diciendo. Oiga bien esto para ver si por casualidad lo que estamos leyendo esta noche se cumple hoy. Pedro, Jacobo y Juan no entendían, no sabían lo que se les estaba diciendo, no entendían las señales de los tiempos, pero se querían quedar ahí porque los sentimientos los llevaban a eso. ¿Dónde prefiere la gente hoy estar? ¿Donde los sentimientos se los muevan o donde se les predique la verdad? Ustedes digan, no lo digo yo. ¿Sí? Vamos a Lucas ahora, 9:28. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Ahora, ¿de qué hablaban Moisés y Elías con Jesús? Dice el versículo número 31. Sigan la lectura y no me crean a mí. Sigan la Biblia, para que estén seguros de que yo no los estoy engañando también. Versículo número 31. Vamos a leerlo de nuevo. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de qué? Hablaban de su partida. Ahora Lucas me está diciendo específicamente de qué hablaban Moisés y Elías con Jesús. ¿Sí? No lo dijo Mateo, ni tampoco lo dijo Marcos. Ahora Lucas sí lo está diciendo. Dice, mas permaneciendo ¿cómo? ¿Cómo permanecieron ellos? Versículo 32. Pedro dice, Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y la de los 2 varones que estaban con él. Ahora, oiga bien, por si acaso eso sucede hoy, para ver si es que yo estoy equivocado, para ver si es que yo estoy torciendo el texto para decir lo que yo quiero, para ver si es que yo estoy leyendo mal.
aquí me dice, en base a lo que me dijo Mateo y lo que me dijo Marco, me dice la Biblia que Pedro, Juan y Jacobo no entendían lo que se les dijeron. Número uno. Número dos, ellos estaban guiados por los sentimientos y no por las escrituras. Número tres, ellos no entendían de lo que les estaban hablando. Número cuatro, ellos querían quedarse ahí, en ese lugar. Y número cinco, ahora encontramos que estaban rendidos de sueño, pero se querían quedar ahí. ¿Cómo está la mayoría de los cristianos en las iglesias hoy en día? Rendidos de sueño, pero se quieren quedar ahí. Se hacen amigos del pastor, invitan al pastor a comer, lo invitan al picnic, lo incluyen en la familia. Son tan amigos que no importa la parte de la Biblia que usted le presente, no van a reaccionar. Aman al pastor por encima de Jesús y aman a la iglesia por encima de la Biblia. Esa es la condición de la gente hoy. La gente no ama la verdad. La gente ama al hombre y ama a la institución realmente. Y sigue diciendo el versículo 33. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. ¿Y qué dice el versículo ahora? Que Pedro no sabe lo que decía. Moisés y Elías están recordándole a Jesús lo que le espera enfrentar. Pedro le dice a Jesús en un momento que Dios te libre de sufrir y de morir. ¿Qué es eso, maestro? Si tú eres la esperanza de Israel, el que va a devolver la gloria al pueblo. Para eso te hemos esperado por 4000 años. ¿Y cómo es que ahora tú me estás hablando de que vas a morir y en una cruz? No, hermano, olvídese de eso. Dice la Biblia: maldito el que muere en madero. ¿Cómo vas a venir tú a morir en un madero? El Señor le dice: quítate de mi camino, Pedro, porque me eres tropiezo. Apártate de mí, Satanás. Y Pedro se volvió a emocionar. Y dice Lucas que no sabía lo que estaba hablando. En el versículo número 33, dice, no sabía lo que decía, pero Pedro estaba emocionado. Y se quería quedar ahí. Versículo 34. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvo temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y se callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Gracias a Dios que no dijeron nada, porque no entendieron tampoco. Por lo menos guardaron silencio. Ahora, Pedro, Juan y Jacobo habían caído en lo que muchos de nosotros caemos a veces en la vida cristiana. Como muchos cristianos hoy en día, ellos se dejaron llevar por los sentimientos, que es lo que gobierna prácticamente a la iglesia en general. Una cosa es tener los pies puestos sobre la roca, donde yo sé que yo no voy a ser conmovido, no importa cómo y de dónde vengan los vientos, vamos a estar firmes sobre la roca. Otra cosa es que yo me deje perturbar por mis sentimientos o por mis criterios personales, porque ese es otro problema del cristianismo moderno, ¿sí? Ahora, vamos a leer lo que dice la sierva del Señor en el libro Deseado de todas las gentes, a ver qué tan ignorante estaban estos hombres y por qué. ¿Ok? Porque ellos habían nacido en la iglesia, se habían criado en la iglesia y ellos toda su vida habían sido
adiestrados en el judaísmo. En la página 390, la sierva de Dios comparte este pensamiento. Dice: en el monte de la transfiguración, Moisés atestiguaba la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Jesús estaba vestido por la luz del cielo, como aparecerá cuando venga la segunda vez sin pecado. Ahora, me gustaría que pensáramos un momentico. Y dice la sierva del Señor que Jesús estaba vestido por la luz del cielo. ¿Se acuerdan ustedes que Adán y Eva tenían un vestido antes de pecar? Antes de ellos caer en pecado, tenían un vestido que era un vestido de luz. ¿Ok? Esa gloria era la luz que irradiaba del Padre. Y mientras ellos fueron puros, ellos mantenían este vestido. Pecaron y lo perdieron. ¿Ok? Lo que significa esto es que Jesús estaba puro y tenía que mantenerse puro porque él era el cordero que iba a ser presentado sin mancha. Era un requisito desde el Antiguo Testamento, desde Génesis comenzó Dios a instruir al pueblo para que ese cordero fuera sin mancha. ¿Y por qué el Padre? Recordemos que el Padre fue el que se manifestó y que los vestidos de ellos se tornaron transparentes, relucientes, como una luz muy intensa. En Salmo 27 y versículo 1 dice así, Salmo 27, 1. Jehová es mi luz y mi salvación. Entonces, si Jehová es mi luz, ¿de dónde vino la luz que rodeaba a Jesús? Pues del Padre, ¿sí? Y si el Padre rodeó a Jesús de luz, era porque Jesús no guardaba pecado. Salmo 104, versículos 1 y 2. Salmo 104, versículos 1 y 2. Dice: bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido ¿de qué? De gloria. De gloria y de magnificencia. Y ahora dice el versículo 2. El que se cubra ¿de qué? De la luz. De luz como vestidura que extiende los cielos como una cortina. Dice que Dios se viste de luz y de gloria. Eso fue lo que rodeó a Jesús sobre el monte de la transfiguración, porque Jesús era el Cordero puro, el Cordero sin mancha, el Cordero de Dios. Asimismo, como el Señor dice a través del apóstol Pablo, que el Señor se entregó a sí mismo para presentarse Él a sí mismo, también una iglesia pura y sin mancha. Asimismo debe estar el pueblo de Dios hoy, porque nosotros no sabemos qué momento serán nuestros nombres llamados en el juicio investigador. No podemos ni debemos albergar, guardar pecado en el corazón. En Salmo 66 y versículo 18, el Señor dice claramente: si yo guardo pecado en el corazón, Dios no escucha mi oración. La gente le salen callos en las rodillas y a veces ni siquiera oran. Y dice, pero es que Dios no me escucha. Claro, no me puede escuchar si yo guardo pecado en el corazón. La gloria de Dios, el Padre, no podía cubrir a Jesús si hubiera guardado pecado. Vamos a volver al deseado de todas las gentes, páginas 390 y 391. Y la sierva de Dios va a ampliar lo que ya hemos dicho. Ellos no entendían lo que estaba pasando, pero las emociones lo llevaron a ellos a estar muy contentos y a querer quedarse ahí. No se querían ir de ahí. Dice, los discípulos no comprendían todavía la escena, pero se regocijaban de que el paciente maestro, el manso y humilde, que ha peregrinado de acá para allá como extranjero sin ayuda,
ha sido honrado por los favorecidos del cielo. Oh, ¿Jesús fue honrado? ¿De verdad que Jesús fue honrado? Pues tenemos que ver quién fue honrado de verdad. ¿Sí? Sigue diciendo. Creen que Elías, oiga lo que creen, porque si usted se pone unos lentes oscuros, todo lo va a ver oscuro. ¿O no? Sí. Si se pone unos lentes transparentes, va a ver claro. Pero como los discípulos tenían una mente judía, y repito, tenían una mente judía pero no cristiana. Ellos tenían un prejuicio, tenían el chip ya programado en la mente y ya ellos se imaginaban, dice, bueno, vino Elías, vino Moisés, me imagino que ya la fiesta está por explotar aquí. Me imagino que ya la gloria de Israel viene, que el Mesías va a subir al trono, que va a bajar a los Césares, va a bajar a Roma y le va a devolver la gloria a Israel. Vamos a ver lo que ellos estaban pensando. Dice la sierva de Dios. Creen que Elías, oiga bien, ellos creen que Elías ha venido para anunciar el reinado del Mesías y que el reino de Cristo está por establecerse en la tierra. ¿Cuántas veces le dijo Jesús, mi reino no es de la tierra? ¿Escucharon ellos? Ellos como que les entró y les salió, si es que les entró. Ellos tenían una mente judía, porque según el pueblo judío, era un Mesías con gloria, con poder, que le iba a dar la gloria terrenal, porque ellos tenían su mente puesta en lo material, en lo terrenal, y por eso era que se peleaban unos con otros. Sigue diciendo la sierva del Señor. Quieren desterrar para siempre el recuerdo de su temor y desaliento. Desean permanecer allí donde la gloria de Dios se revela. Aunque no entienden nada, pero quieren verse ahí porque se revela la gloria. Pedro exclama, Maestro, bien será que nos quedemos acá y hagamos 3 pabellones, para ti uno, y para Moisés otro, y para Elías otro. Los discípulos confían en que Moisés y Elías han sido enviados para proteger a su maestro y establecer su autoridad real. Es decir que, vamos a ver si yo entiendo bien lo que está pensando Pedro, Juan y Jacobo. Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Pero ellos dicen, bueno, pero es que tu reino tiene que estar en este mundo. ¿Sí? En otras palabras, aquí el que se había equivocado era Jesús y los que tenían la razón eran Pedro, Juan y Jacobo. ¿Por qué? Porque ellos creen que Elías y Moisés han venido para introducir el reino de Jesús aquí en la tierra. Y Jesús ya se lo había dicho, mi reino no es de este mundo, pero ellos no querían aceptar en su mente lo que estaba pasando. Sigue diciendo, lo que Pedro y los discípulos no querían, dice ahora, pero antes de la corona debe venir la cruz. Y el tema de la conferencia con Jesús no es su inauguración como rey, sino su fallecimiento que ha de acontecer en Jerusalén, llevando la humanidad, la debilidad de la humanidad, y cargado con su tristeza y pecado, Jesús anduvo solo en medio de los hombres, mientras las tinieblas de la prueba venidera le apremiaban, estuvo espiritualmente solo en un mundo que no le conocía. Ahora, hermanos, ¿cómo así? ¿Cómo así que Jesús estuvo solo? Él tuvo su padre, su madre, sus hermanos y tuvo 12 discípulos. ¿Cómo así que él estuvo solo? ¿Acaso nosotros nunca hemos estado solos espiritualmente hablando? Rodeados de gentes, pero nos sentimos completamente solos porque parece que las personas que nos rodean están completamente desconectados de Dios, desconectados de lo espiritual,
desconectados de la Biblia, desconectados de la oración, y la gente vive ensimismada diariamente y no tiene tiempo para Dios. Jesús vivió solo, dice la sierva del Señor. Aún, dice, aún sus amados discípulos absortos en sus propias dudas. ¿Recuerdan ustedes que yo dije que los discípulos tenían una mente cómo? Tenían una mente judía, pero no cristiana. Y dice aquí que los discípulos estaban absortos en sus propias dudas, tristezas y esperanzas ambiciosas, y no habían comprendido el misterio de su misión. Por eso Jesús se sentía solo, porque sus discípulos cercanos ni entendían que había venido. Él había morado entre el amor y la comunión del cielo, pero en el mundo que había creado se hallaba en la soledad. Ahora el cielo había enviado sus mensajeros a Jesús, no ángeles, sino hombres que habían soportado sufrimientos y tristezas y podían simpatizar con el Salvador en la prueba de su vida terrenal. ¿Por qué vinieron, hermanos, Moisés y Elías a encontrarse con Jesús al monte de la transfiguración? ¿Por qué? Porque Moisés supo lo que era ser traicionado. Moisés, como Jesús, supo lo que era tenerlo todo y abandonarlo. Elías había sido también perseguido, traicionado y su vida corría peligro. Estos hombres, Moisés y Elías, sabían lo que era sufrir por la causa de Cristo. Sabían lo que era sufrir por el pueblo. ¿Cuántas veces ante un pueblo rebelde, contumaz, apóstata, Moisés le dijo a Dios: si tú los vas a matar a ellos, mátame también a mí? Hermanos, ¿cuántos pastores hoy en día podrían ponerse entre Dios, un Dios ofendido, y un pueblo culpable para decir: si los vas a matar a ellos, también mátame a mí? Nosotros muchas veces lo que hacemos es leña del árbol caído, ¿sí? Y como dicen, en Colombia se usa un refrán que dicen: al caído, caerle. Si ese cayó, vamos a terminar de arreglarlo de una, ¿sí? Para que ya ni se pare de ahí. Y Moisés entendía lo que era sufrir por el nombre y por la causa de Dios, pero también entendía lo que era amar al prójimo. Él entendía lo que era amar al que se equivocaba. Él entendía lo que era amar al que pecaba. Él entendía lo que significaba auxiliar a aquel que no tenía nadie que lo auxiliara. Él sabía lo que significaba amar y sufrir por el hermano. Si Moisés no hubiera tomado el riesgo que tomó cuando mató al egipcio, fue por un hermano judío que lo hizo, un hermano hebreo. Él no pensó en él pensó en aquel que estaba siendo abusado. Pero nosotros, ¿cuántas veces, hermanos, acabamos con la última esperanza de los hermanos cuando cometen errores? Y aún en el hogar, no tenemos la paciencia para tratar con los que moran en el hogar si se equivocan. Estos hombres sabían lo que habían pasado, pero también sabían lo que le esperaba a Jesús. Y ellos vinieron a encontrarse con Jesús para consolarlo, para animarlo. ¿Y saben para qué también? Para mostrarle la esperanza más allá de la tumba, como fue el caso de Moisés. Moisés pasó por la tumba, pero el Dios omnipotente lo levantó y le devolvió la vida. Sigue diciendo la sierva del Señor: por eso fue que Dios no mandó ángeles al monte de la transfiguración, porque los ángeles, ¿qué pueden explicar
del sufrimiento y de la muerte. Ellos no conocen esto. Sigue diciendo la sierva de Dios, estos hombres, estoy leyendo en el deseado de todas las gentes 391, escogidos antes que cualquier ángel que rodease el trono, habían venido para conversar con Jesús acerca de las escenas de su sufrimiento y para consolarle con la seguridad de la simpatía del cielo, la esperanza del mundo, la salvación de todo ser humano fue el tema de su entrevista. ¡Wow! ¡Qué ejemplo para nosotros que tan a menudo caemos en conversaciones frívolas! A veces nos damos a los chistes, hablamos cosas que no son aprobadas por Dios, criticamos a los demás. Y esto es un ejemplo para nosotros de cómo Moisés y Elías ocuparon su tiempo hablando con Jesús. Vinieron a darle esperanza y fortaleza. Una cita que se encuentra también en el libro El Colportor Evangélico, página 226. Dice así, El Colportor Evangélico, página 226. Cristo manda continuamente mensajes. ¿Cada cuánto tiempo manda Jesús mensajes? Continuamente. Continuamente mensajes, pero oiga, a los que escuchan su voz. Marcos, Mateo y Lucas, los tres registraron cuando el Padre le dijo a Pedro, Juan y Jacobo, este es mi hijo, óiganlo. Óiganlo. En una ocasión, se le acercó un hombre a Jesús y le dijo, ¿y estos? ¿Por qué están tan alegres? ¿Por qué están de fiesta? ¿Por qué no ayunan como nosotros? El Señor Jesús le respondió, bueno, es que ellos no ayunan porque tienen al esposo. Cuando el esposo les sea quitado, entonces ellos van a ayunar. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que pensar, ¿realmente tenemos al esposo? ¿Realmente escuchamos la voz del esposo? Dice aquí que Él manda de continuo mensajes, pero a los que escuchan su voz. En la noche de la agonía del Getsemaní, los discípulos que dormían no oyeron la voz de Jesús, aunque tenían una débil percepción de la presencia de los ángeles, no participaron de la gloria y la fuerza de la escena. A causa de su somnolencia y estupor, no recibieron las evidencias que hubieran fortalecido su espíritu para los horribles acontecimientos que se avecinaban. Así también hoy, los hombres que más necesitan la instrucción divina no la reciben porque no se ponen en comunión con el cielo. Los hermanos dicen, no entiendo. Los hermanos dicen, yo no sé qué quiere decir esto. Pero hermanos, ¿por qué nosotros a veces somos tan tardos para entender y peor todavía para obedecer? Porque si no entiendo, menos voy a obedecer. Dice aquí, según si le creemos lo que dice la sierva de Dios, eso sucede porque nosotros no nos comunicamos con el cielo. Estamos al tanto de las redes sociales, del trabajo, de los quehaceres de la casa, de el estrés del tráfico que hay acá. Tenemos tantas cosas que hacer y cuando llegamos a la casa del trabajo tenemos tanto que hacer que nos acostamos tarde y obviamente estamos cansados y no podemos levantarnos temprano para poder comulgar con Dios. No estamos en comunión con Dios. ¿Por qué Pedro, Juan y Jacobo? Nosotros no tenemos el tiempo para agotar este tema. El tema está un poquito largo, pero para ir cerrando, si nosotros vamos a la Biblia y repasamos lo que dice acá
acerca del Getsemaní, encontramos algo muy interesante en el Getsemaní. ¿Saben ustedes quiénes estaban con Jesús en el Getsemaní? Los mismos discípulos que estaban en el monte de la transfiguración, que estaban todos contentos, todos emocionados y que no se querían ir de ahí. Pero cuando estaban en el Getsemaní, se durmieron y no se dieron cuenta de nada de lo que estaba pasando. Y como ellos no se dieron cuenta, como ellos se quedaron dormidos, tampoco tenían fortaleza para poder enfrentar lo que iba a suceder en unos minutos. El Señor Jesús, ¿qué le dijo el Padre a ellos tres acerca de Jesús? Este es mi Hijo. Óiganlo. Óiganlo. Ahora, pregunta, ¿será que sí oyeron a Jesús? ¿Saben cómo nos damos cuenta de que ellos no oyeron a Jesús? Cuando ellos llegaron al Getsemaní, ¿qué les dijo Jesús a ellos tres? Que tenían que permanecer velando y orando. ¿Lo hicieron? No. Se pasaron la noche ¿cómo? Durmiendo. Y cuando llegó la prueba, que Jesús estaba ya, que pudo haber muerto, literalmente iba a morir en el Getsemaní, ¿sí? Entonces cuando Jesús terminó de orar, que ellos se levantaron como soñolientos, le dijo, no, tranquilo, ya no hay que orar. Ya viene la prueba, ustedes no oraron y ya van a ver, escrito está. Heriré al maestro, al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿Y qué pasó, mis amados hermanos? Efectivamente, cuando vinieron los soldados que llegaron al Getsemaní, el primero que reaccionó para defender la verdad fue Pedro, pero ¿con qué? Con la espada. Y le cortó la oreja a Malco, así se llamaba el centurión, ¿sí? Le cortó la oreja porque eso es lo que hacemos muchos hoy en día. Defendemos a la iglesia, defendemos la Biblia con una espada en la mano. Y a veces desde el púlpito le damos bibliazo a la gente y librazo le damos a la gente. Hermanos, tenemos que permanecer en comunión con el cielo. Número 1. Número 2, tenemos que aprender a escuchar a Jesús, no a los hombres. Número 3, tenemos que pasar tiempo en oración. Número 4, tenemos que pasar tiempo estudiando, hermanos. Número 5, tenemos que echar el pecado afuera de la casa y afuera de mi corazón. ¿Para qué? Para que la luz de Dios también me circunde a mí y yo no esté envuelto en tinieblas. Se ha cumplido en este momento lo que dice Isaías. He aquí que vendrá el momento en que la oscuridad cubrirá el mundo y tinieblas las naciones. ¿O no? Hermanos, y si yo guardo pecado, también las tinieblas me van a circundar a mí. Me van a llenar el corazón, me van a nublar la mente. Entonces yo voy a hacer lo mismo que Pedro. Yo no obedecí, no escuché al Hijo de Dios. Yo hice lo que me pareció mejor. Y cuando llegue el momento de la prueba, voy a sacar la espada también para enfrentar la prueba a mi manera. A mi manera. Y ahora nosotros tenemos la opción de elegir. Dentro de poco no la vamos a tener. Y ahora el Señor nos amonesta a nosotros, los que estamos acá, y a los hermanos que nos están viendo. ¿Vamos a oír al Hijo de Dios? ¿O no lo vamos a oír? La prueba vendrá. Y la prueba vendrá para todo ser humano que pobla el planeta Tierra. Nadie quedará exento de enfrentar la prueba. El Señor dice en Apocalipsis 18 que la gloria de Dios, la Biblia, alumbrará al mundo. Llegará el momento en que nadie podrá decir, es que mi mamá era católica, eso fue lo único que conoció y el Señor la va a salvar. Eso se va a acabar, hermanos. Porque todo el mundo, el que tome la marca de la bestia o el sello de Dios, nadie lo hace en ignorancia.
Dios va a hacer que el mundo sea alumbrado con su gloria. Pero si yo guardo el pecado, las tinieblas me van a envolver. Me van a envolver. Y aunque yo esté cerca de Jesús, pero no entiendo lo que dice Jesús. Que el Señor nos ayude para que no se repita esta experiencia tan negativa de estos hombres. Y cuando llegó la prueba para la cual ellos no se prepararon, ellos fracasaron. Ellos fracasaron. Y hoy, hermanos, el Señor nos amonesta a nosotros para que podamos tomar la decisión correcta. Que podamos tener tiempo para nuestra comunión con Dios. Que nada ni nadie, ni el trabajo, ni las posesiones materiales, ni las preocupaciones, ni la pareja, ni el esposo, ni la esposa, ni los hijos, nadie tome el lugar que le corresponde al Señor. Y cuando llegue la prueba, ustedes y yo estaremos preparados para pasar la prueba como debieron pasarla Pedro, Juan y Jacobo la primera vez. Amados hermanos, es una amonestación del Señor para que podamos cambiar el rumbo de nuestra vida cristiana. Si hasta ahora nosotros hemos sido tibios, el Señor nos llama a ser calientes. No tibio, porque el tibio es peor que el frío. Que podamos aprender de la experiencia de Pedro, de Juan y Jacobo, para que cuando nos llegue la prueba, porque nos va a llegar a todos indudablemente, podamos pasar la prueba y podamos mostrar el carácter de Cristo. Podamos probarle al mundo que yo no soy una piedra más de la cantera, que yo he sido cortado con el martillo de la verdad y puesto aparte para ser moldeado por el Señor. Que sea esa nuestra experiencia y que el Señor Jesucristo nos renueve la fortaleza espiritual para poder seguir luchando desde adentro hacia afuera, ¿sí? Que nuestros corazones puedan renovarse y podamos tener a Cristo morando en nosotros. Que el Señor Jesucristo les bendiga rica y abundantemente y que podamos pasar todos una rica noche, un buen descanso y un feliz resto del sábado. En la mañana volveremos a encontrarnos una vez más para continuar estudiando otra porción de la palabra de Dios. Señor Jesucristo les bendiga. Vamos a cantar un himno para el 165 para terminar el programa. Himno 165, en presencia estar de Cristo. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cielo, he de ver a mi Jesús, solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar, pero pronto viene el día que su gloria de mostrar. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Cuando gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros, al abrigo
de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo he de ver a mi Jesús. Vamos a orar lo que se puedan arrodillar para terminar. Amante Padre, te damos muchas gracias a través de Cristo Jesús por tu gran misericordia, Señor. Gracias por la amonestación que nos das en tu palabra, para que no seamos arrastrados por los sentimientos, ni por nuestras ideas, ni por los conceptos o teorías humanas, sino solamente por tu palabra, que es la única lámpara al camino, Señor, en un mundo oscuro. Ayúdanos a aprender de Pedro, Juan y Jacobo para no repetir esta historia negativa, sino que podamos corregirnos con tu ayuda para que podamos triunfar en las pruebas. Señor, nos gustaría contemplarte desde ahora, no cuando tú vengas. Contemplarte desde ahora, Señor, y que la gente también contemple al Señor Jesucristo en nosotros. Que podamos exaltar al Cordero de Dios en nuestra manera de vivir. Que nuestras vidas sean un sermón predicado con todo lo que hagamos. Y que nunca seamos un tropiezo para los que nos rodean. Y aún, Señor, si los que nos rodean rechazan al Señor, que sea por su impiedad y no por nuestra infidelidad. Te rogamos que por favor nos guardes en esta noche, que bendigas a cada hermano, a cada familia que nos ha visto esta noche y los que lo harán en horario diferido, que bendiga a sus familias y que nos protejas y nos des un feliz resto del sábado. Te lo rogamos y te damos las gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.